Si Dios nos permite, en la segunda hora vamos a hablar un poco de la adoración, sobre todo la adoración familiar. Pero cuando queremos alabar y adorar al Señor, queremos hacerlo por lo que entendemos que quién es Él y lo que Él ha hecho, lo que Él ha hablado en su palabra. Es la manera de poder tener realmente un temor genuino de Dios. Es en base al conocimiento que va creciendo en la palabra de Dios. Y en esta mañana estamos estudiando la carta a los Efesios, seguimos avanzando en el tema que desarrolla el apóstol Pablo en su carta a esta iglesia, una iglesia, como ya vimos, ¿verdad?, en su mayoría gentiles, combinado con algunos judíos. Y él les está exhortando en esta carta, les está instruyendo y nos instruye a nosotros, obviamente. Y en Efesios capítulo 6, que es donde estamos estudiando, el apóstol Pablo, hablando un poquito del contexto de toda la carta, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, quiero que recuerden que era una ciudad cumbre, era una ciudad grande, era una ciudad puerto, era una ciudad que tenía personas de todas las nacionalidades, todas las atracciones posibles, todas las religiones posibles, todas las creencias posibles también en aquel tiempo. Y eso implicaba que la influencia de esa cultura en la que vivían seguía afectando la vida de la iglesia. Los creyentes, como es el caso ahora mismo, traemos una influencia de quienes y de lo que nos rodea. Y es necesario, como dijo el Señor Jesucristo, que cuando conoces la verdad y vienes a los pies de Cristo, también la verdad comienza a hacerte libre. Eso implica un aprendizaje y conocimiento de lo que Dios dice y un abandono de lo que nosotros practicamos. Entonces, cuando Pablo les está exhortando en esta carta, los invita o los llama, los exhorta a obtener su identidad en lo que han recibido por medio de Cristo. Que su identidad no era lo que popularmente esa ciudad tan próspera quería implementar en la vida de todos, sino que la identidad de estos que ahora son cristianos la han recibido de Cristo mismo. Recordándoles todas aquellas innumerables bendiciones. Si usted recuerda el capítulo 1, en las regiones celestes implica en todo el gobierno del Señor, Él te ha dotado de tanta bendición. Y esas bendiciones fueron otorgadas por gracia y son extensas, amplias. No hay ningún lugar en donde yo, el creyente, pueda estar y la gracia de Dios no llegue ahí para proveer. Esa es la idea. Dice en el 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando yo he sido unido a Cristo, he obtenido la gracia y es toda bendición espiritual. Y eso es lo que nos debe identificar. Al seguir avanzando en la carta, estoy haciendo una especie de contexto de lo que hemos ido viendo. Requerían recordar que ellos no pertenecían a esa cultura efesia. Su identidad estaba en ser miembros de un reino superior, el reino de Dios, pues habían sido elegidos, dice, desde antes de la fundación del mundo. Les recuerda también que ahora son un pueblo único. Ya no es judío y gentil, sino que es un pueblo único en el cual no hay divisiones raciales, no hay divisiones culturales, sino que es un solo cuerpo. También usa el ejemplo de un templo, un mismo templo en el que habita Dios. Es un solo cuerpo y fueron destinados estas personas, en lugar a pelear y dividirse como era la cultura, fueron destinados a crecer y ser edificados por medio de los recursos divinos en lo que la Escritura llama la iglesia de Cristo, de la cual Cristo es cabeza y también es el Salvador de esa iglesia. En tercer lugar, hace que los creyentes de Éfeso vigilen su andar, una palabra muy recurrente en el capítulo 5 y los versos anteriores. Mirad cómo andéis, andar como es digno del Señor. Y utiliza este término para referirse a que hay que vigilar cómo es nuestra manera de vivir. Que nuestra forma de vida sea digna, sea acorde a esa nueva identidad cristiana que adquirieron ellos por medio de la fe en Jesucristo. Les dice que ahora somos un nuevo hombre, son un nuevo hombre, y que ese nuevo hombre ha sido creado y diseñado por Dios en justicia y santidad de la verdad. Y por tanto tienen el deber
de que bajo la guía y capacitación del Espíritu Santo, ellos siempre estén produciendo frutos, no andando como antes andábamos, sino ahora como guiados por el Espíritu y creados por Dios. Esta es una importante manera de introspección. La iglesia tenía que verse cómo estaba viviendo. Y creo que ahí hemos estado deteniéndonos, escuchando, viendo cómo debe funcionar mi vida en casa, mi vida en el trabajo, mi vida en la relación con los hijos, en la vida privada. Que eso le dé gloria al Señor, y ese es vernos a nosotros mismos. Pocas personas pueden ver cómo nos conducimos en las partes internas de nuestras habitaciones. Y Dios es una de ellas, y ese es el que nos importa principalmente. Entonces hay que observar cómo estamos viviendo. Ahora, en medio de ese contexto de la iglesia de Éfeso, de tanta perversión en esa ciudad, ellos debían brillar para la gloria del Señor. Ahora, ese entorno no es sencillo, no es un entorno en el cual estaba la iglesia en Éfeso, pero ahora, hablando de nosotros, tenemos que entender algo. Después de observar hacia el interior, Pablo desea que ahora los creyentes no pierdan la vista de una realidad de la cual no deben ser ciegos, que es a lo que vamos a entrar ahora. Que el entorno o contexto en el que Dios ha querido que su pueblo exista, brille para su gloria. ¿Cuál es ese contexto? Bueno, ese entorno no es sencillo, no es un entorno que tú y yo llamaríamos como condiciones ideales. Porque ahorita cantábamos de la ciudad de Dios y decíamos donde no hay dolor, donde ya la muerte es solo un recuerdo de que el Señor nos ha salvado y que nos ha dado vida eterna. Pero donde estamos ahora no se parece en nada a ese lugar. Dice la Escritura en Apocalipsis 22:4, que aquel lugar, dice, en ese lugar el Señor secará, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado, pero todavía no pasan. Todavía estamos en las primeras cosas, es decir, en la creación, una creación caída. Y precisamente en esta creación caída es donde el Señor nos puso para que andemos y brillemos como es digno de su nombre. Y no es un contexto sencillo. Y esto es lo que hay que entender, hermanos, y a lo que nos va a llamar el apóstol ahora en estos versículos que vamos a estudiar. Nuestra realidad es que estamos en guerra espiritual. Y aunque estamos experimentando adelantos de la eternidad, como lo es la relación con Dios, la relación con los demás creyentes, el Espíritu Santo dentro de nosotros, a pesar de ello, no debemos cerrar los ojos a esta realidad. El Dios sabio quiso crear un nuevo hombre en cada uno de nosotros, pero dejarlo con un residuo pecaminoso, que es tu propia carne. Dejarlo también en un mundo perverso. Bajo un sistema, una manera de conducirse, el que lo gobierna es el enemigo de Dios. Y por tanto el de este mundo, es decir, el sistema como se mueve, no el gobierno del PAN, PRI, pero no, el cómo se mueve el sistema de todo el mundo, tanto es enemigo de Dios como ahora es enemigo del creyente. Y Dios sabio quiso que allí, bajo ese contexto, es que el cristiano brille en medio de la oscuridad. Algunos cristianos de los primeros siglos se equivocaron garrafalmente. Porque ellos pensaron, no, es que este mundo está perverso, está terrible, vamos a vivirnos a las cuevas. Esa no era la voluntad explícita de Dios. Dice que la ciudad debe brillar en medio de la oscuridad. No se trata de aislarnos. Yo sé que a causa del pecado y tantas cosas que hay, queremos sacar a nuestra familia del mundo, queremos sacar a nuestros hijos del mundo, queremos tenerlos en una burbuja en nuestra casa, y no es la forma. Dios sabio dijo, o el Señor sabio dijo, que teníamos que brillar en medio de la oscuridad
para que ese carácter también, en medio de la fricción y los problemas en este mundo, cada vez más se parezca al de Cristo. Entonces debemos abrir los ojos, y este es nuestro tema, a la guerra espiritual que enfrentamos. Ve conmigo a Efesios capítulo 6, por favor. Y vamos a estudiar allí, capítulo 6, verso 10. El anhelo de mi corazón es que al ver este pasaje, y creo que es lo que Pablo quiso hacer al escribir esto, es que el creyente comprenda su profunda necesidad de la gracia de Dios porque se enfrenta a un enemigo poderoso. Un enemigo que dirige no solamente a unos cuantos allegados, sino un imperio de maldad. Pero que Cristo, por medio de su gracia, nos garantiza la victoria. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, ya estuvimos viendo nuestro andar, lo que hay en el interior, nuestras motivaciones. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y después viene una descripción gráfica de los recursos que Dios pone, de los cuales dice, vístete de ellos. Esto lo veremos si Dios nos da vida en una próxima predicación. Pero lo primero es entender que estamos en la guerra espiritual. ¿Sabes? Esa guerra está tan cercana que ni tú ni yo a veces nos damos cuenta. Y está tan cercana porque decía un pastor, el pastor Alejandro Velázquez, cuando enseñaba en una ocasión, él hablaba acerca de que él iba a las conferencias y no sé estoy solo parafraseando la idea que me quedó en mi mente. Él iba a las conferencias y todo esto, pues a veces hay que viajar todo un día, llegar allá en la noche y llegar a la conferencia. Y está alguien predicando y decía él que empezaba a hacerle ojitos, ¿no? Porque que le daba sueño. Y él explicaba y decía que eso es un síntoma más que físico o espiritual. Y tiene sus razones para explicar. Y estoy de acuerdo con él. En que la guerra espiritual, hermanos, la guerra espiritual se está enfrentando y la estamos enfrentando permanentemente. Cuando hablamos de guerra espiritual, a veces inmediatamente volteamos y vemos, sí, aquel es mi enemigo, aquel que dijo esto, aquel que hizo aquello. Pero la guerra espiritual, hermanos, uno de los elementos que Satanás, el enemigo, utiliza es tu propia carne. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio y no nos vamos a cansar. Tú eres tu propio problema, porque el pecado que está en ti es lo que Satanás, el enemigo, ataca. Entonces, partiendo de ahí, hay que entender que estamos en una guerra espiritual. Lo primero que Pablo hace es describir al enemigo y lo describe como un enemigo poderoso. Ahora, el énfasis de los textos, mira por favor el versículo 10, principalmente, verso 10 al 11, en este primer punto. Tenemos un enemigo poderoso. Mira, por lo demás, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios. Y mira esta frase, para que puedan estar firmes. Esto tiene una implicación muy lógica y la veremos un poquito más adelante. Que si no te revistes de esto, simplemente no vas a poder. Ahora, cuando vemos acerca de Satanás, luego dice el versículo, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Después habla, versículo 13, solo quiero ir ahí un poco, dice, por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y pensamos que el día malo será un evento
un evento catastrófico, un evento en el cual veremos ángeles cayendo y Satanás con su trinche y no sé, tenemos una idea de que va a llegar el día malo, pero vamos a ver más adelante que se refiere al momento de la tentación y del ataque, y eso es diariamente. Eso puede ser diariamente o puede ser que sea muy frecuentemente como lo hizo con Cristo. Y a eso se refiere listo para el día malo, es decir, el día del ataque de Satanás. Pero aquí está el problema. Estamos tan dormidos en esta idea que ni siquiera hemos considerado que tenemos un enemigo tan poderoso ante el cual, escucha, estamos fracasando casi diariamente. Las guerras que vienen, caemos. Las tentaciones que nos pone, las tomamos. Los errores que no deberíamos llevar a cabo, los hacemos. Y todo esto por una ignorancia o una negligencia en entender que tenemos un enemigo poderoso. Ahora, cuando Pablo escribe aquí, entonces, en estos versículos, la intención y el énfasis de estos textos no es el de exaltar las capacidades del diablo, ni mucho menos tampoco minimizarlo en sus intenciones y poder. El énfasis de estos versos es centrar y llamar tu atención y mi atención a la necesidad de estar alerta y diligentes a lo que enfrentamos. A veces se habla del diablo, inmediatamente los cristianos, así como. Y el otro extremo, se habla del diablo, sí, del diablo. Y ninguno de los dos es sabio. Creo que por muchas supersticiones y creencias equivocadas, cuando se habla del diablo, ya casi hacemos toco madera, cruz, y todas estas cosas, porque no se me vaya a aparecer. Y pensamos que ese es el problema, que se vaya a aparecer. Bueno, si se aparece, me platicas, pero dice la Escritura que es hermoso. Entonces, si se aparece, no tendrás mucho problema. Ese no es el problema. El problema es no estar atentos, alerta. Ahora, es lo que hace Pablo. Como un buen capitán que conduce a su ejército. Un buen capitán, y más en ese tiempo, en las guerras que eran cuerpo a cuerpo, no ahora a distancia, requerías una condición, un valor, no sé, quién sabe cómo le hacían, de ver que viene el otro y vas a ir cuerpo a cuerpo y sabes que uno de los dos va a caer. El buen capitán debe conducir a su ejército a estar bien preparado, pero debe evitar dos extremos. El primero, arruinar las esperanzas de sus soldados, poniendo a su enemigo como invencible. No, hombre, no, estos nos van a barrer. Pues ¿quién va a querer ir a pelear, no? Ese es un extremo equivocado. Pero tampoco hace a sus soldados confiados, menospreciando las capacidades del ejército rival. No pasa nada, los vamos a acabar, nadie se va a preparar. Por un lado, el otro se desesperanza y no quiere hacer nada, y por el otro no se va a preparar y seguramente va a perder. Sino que realmente un buen capitán busca tenerlos preparados y conscientes de la estrategia correcta que deben llevar a cabo, pues conocen bien a su enemigo. Ese es un buen líder. Y si lo hacen, si hacen lo que planearon y entendiendo las fortalezas y debilidades de su enemigo, les dará entonces la victoria. Eso es lo que hace un buen capitán. Cuando Pablo toma este texto, él comienza a hablar con una imagen de un soldado y una guerra. Habla de armadura, habla de estar firme, aunque venga el golpe, no caer. Pone el ejemplo de esa guerra espiritual como un soldado físico. ¿Sabes? Uno de los más grandes problemas que tiene el creyente en Cristo no es que el Señor no tenga los recursos necesarios para proveerlo ante las adversidades. Tú y yo estamos seguros y sabemos y entendemos que Él todo lo puede. Y lo podemos afirmar así. Pero ese no es el problema. El problema tampoco es que el enemigo sea invencible, sino que más bien el problema es nuestra falta de diligencia personal.
Pues el creyente no está consciente de lo que está enfrentando y por lo tanto no se mantiene preparado. Es claro el texto. Si tú piensas que puedes, vas a perder. El énfasis del texto es: necesitas fortalecerte en el Señor. Si no, no vas a lograrlo. Ese es el énfasis del texto. ¿Sabes en qué áreas te falta cuidado? ¿Sabes en qué áreas, al no estar atento, has provisto para que el diablo logre sus planes en tu vida? Pablo hizo una referencia a esto. Ve conmigo al capítulo 4, verso 26. Cuando estaba hablando de cómo es ese nuevo hombre que el Señor ha creado. Y nota lo que dice Efesios 4, 26. Enójense. Está hablando de una pasión humana que no es pecaminosa en sí. Enójense, pero no pequen. ¿Ok? Una cosa es enojarme. Una cosa es indignarme por una injusticia, si tú quieres. Porque casi siempre que nos enojamos justificamos que fue porque hubo una injusticia en algún asunto, ¿verdad? Como el corazón de Dios. Pero bueno, a veces nos podemos enojar, ese no es el problema. El problema es que dice, enójense, pero no pequen. El problema es cuando el enojo te controla y dices o haces cosas que entonces van contrarios a la misericordia, bondad y verdad del Señor. Entonces, enojarse no es el problema es pecar. Pero nota algo aquí, dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Hay un punto de no sabiduría. Cuando el enojo se deja, en lugar de tratarse el asunto para arreglarse y se posterga, decía Paul David Tripp, entonces las cosas se amargan, ¿verdad? Ese problema se hace una amargura y eso no es sabio. Dice el texto, ya me perdí aquí. Sí, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Y entonces nota con qué hila esto: ni den oportunidad al diablo. El punto, aquí está hablando de una pasión. Yo no estoy pensando que Pablo solo crea que con el enojo el diablo se va a meter. El punto es que si no tengo cuidado de hacer lo correcto, en este caso el enojo, y yo lo alargo y yo no arreglo las cosas, me dejo llevar por él, el punto que dice Pablo es que estamos dando espacio y lugar para que el diablo logre sus metas. Porque la guerra espiritual es permanente, pero no estoy atento a eso. ¿Qué importa que se aguante y ya luego vamos a hablar? Y él tuvo la culpa y aquella tuvo la culpa. ¿Y qué es lo que estás ignorando? Y este es el problema. Ignoras que Satanás está viendo campo para entrar y arruinar todas las cosas. ¿Qué importa que yo vaya a tal lugar? No va a pasar nada, o con tales amigos, no va a suceder nada. Lo que pasa, el problema es que ignoras que Satanás y todo su imperio está listo para entrar y destruir tu testimonio, destruir tu comunión, destruir tu relación con Dios, destruir tus amistades. Él quiere hacerlo, es su trabajo. Y si tú lo ignoras, por eso estamos cae y cae constantemente en estos errores. Por eso el apóstol Pablo nos dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es un amigo poderoso, de tal manera que nosotros por nuestras propias capacidades no son suficientes. Necesitamos la gracia de Dios para esta guerra. Ahora podríamos decir, pastor, pero no dijimos que Él ya nos dio toda bendición espiritual. Y luego no olvides que dice el Señor, si tienes una necesidad, pídelo y yo te lo daré. ¿Y a qué se refiere? El carro y eso, ya hablamos de eso. No, esa gracia que está disponible para capacitarte requiere que tú sientas necesidad de ella, clames al Señor por ella y Él se complace en hacerlo porque esa es su voluntad. Su voluntad es proveerte con toda su gracia para que tú brilles como hijo de Dios. Nuestras capacidades no son suficientes. Tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza, del que es el Todopoderoso.
La oración permanente de Pablo por los creyentes, y particularmente aquí en Éfeso, era para que Dios les otorgara esa parte que les falta. Mira, Efesios capítulo 3, una hoja atrás. Mira lo que dice desde el versículo 13. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Ok, había algo que estaba afectando la vida de los creyentes y que podían caer, ceder ante esta lucha y tentación. En este caso era una aflicción externa. Pero mira lo que dice el 14, por esta causa. El que no vayas a caer, el que no vayas a desmayar, por esta causa, doblo pues mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, oro constantemente. Ante el Padre, dice 15, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué tan limitadas son sus riquezas? Bueno, utilizar el nombre y el término de su gloria implica que Él no tiene falta de nada. Pues yo ruego que conforme a esa grandeza de su poder y de todo lo que Él tiene, les conceda que el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Pablo entendía, necesitamos más que nuestra propia fuerza para lograr lo que el Señor nos está advirtiendo en este texto. Y Pablo oraba que el Señor lo proveyera. Bien, podríamos decir, pues es una oración, entonces Dios le respondió a Pablo y se los dio nada más porque sí. Es interesante cómo muchas verdades en la Escritura no solo se presentan como algo que Dios ha dado, sino algo que debes buscar y pedir. Particularmente en la vida de un creyente ya salvo, el Señor dice todas las bendiciones, como decía hace un momento, pero pídelas. Hay una interrelación entre lo que Dios quiere hacer y lo que yo me tengo que dar cuenta que necesito, para que entonces suceda en mi vida. De lo contrario, todos creceríamos sin problema, todos maduraríamos espiritualmente, todos cambiaríamos nuestro carácter de una persona irritable o irritada. Gracias, Carlita. Okay, sí. Gracias. Así los vamos reciclando y contaminamos menos. Ya seríamos lo que deberíamos ser, ¿no crees? Pero ¿por qué unos están en un nivel de madurez y otros en otro? Sí, diríamos la misma gracia de Dios, pero también la diligencia de cada creyente. Pedro lo dijo de esta manera, añadan a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas no están en ustedes y abundan, no os dejará, si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejará estar ociosos en cuanto al conocimiento de Cristo. Es decir, que hay creyentes que están, y estamos, dijo la mosca o dijo el otro, en ociosidad espiritual. ¿Qué es esto? Haciendo nada. Pero cuando tú te das cuenta a la luz de la palabra y te exhorta y dice, hey, te falta recibir el poder del Señor para luchar contra Satanás y todo su imperio, entonces la persona prende los focos de su mente y dice, Señor, necesito que me ayudes a hablar con sabiduría. Necesito que me ayudes a abandonar mi enojo. Soy frecuente a que el enojo me gobierne. Necesito que me ayudes porque soy frecuente a decir medias verdades. Necesito que me ayudes porque soy frecuente a buscar mis propias pasiones. Cuando el creyente puede ver lo que le hace falta, puede pedirlo al Señor y entonces dejará de estar ocioso. ¿Notas cómo la diligencia va ligada con la bendición de la gracia de Dios? A diferencia de este texto donde Pablo ora por ellos, ahora
Aquí es el creyente, el que consciente de su profunda necesidad busca y debe buscar que Dios lo capacite, porque el texto dice, fortalézcanse. ¿Qué implica? Es una orden. Tú lo tienes que hacer. Y no en tu poder. Busca la fortaleza del que te puede dar el poder y capacitar en tu hombre interior, que es la gracia de Cristo. Esta palabra, regresando ahí al capítulo 6, fortalézcanse en el poder de su fuerza. Esta palabra se refiere al poder activo de Dios en nosotros. Mira ahí capítulo 3, verso 20. Perdón, ya los hice ir para allá y otra vez para acá, pero mira el 3:20 lo brinqué o no lo leí. Y mira lo que dice. Ya después de decir que ora por ellos para que ellos puedan recibir eso, nota el 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos. Hay que pedirlo. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Es el poder activo dentro de la vida de cada creyente. ¿Estás siendo negligente? ¿Estás pensando, yo puedo? No, yo nunca he dicho eso, pastor. ¿Y entonces por qué no te preocupas y por qué no me preocupo de la guerra espiritual en la cual estás fracasando constantemente? ¿Cómo se pide esto? ¿Cómo se pide cualquier cosa ante el Señor? Bienvenido, hermano Darío, pásele. ¿Cómo se pide cualquier cosa ante el Señor? Bueno, una característica necesaria es una profunda humildad y necesidad. No vayas para allá, pero en Hechos 4:29, cuando la iglesia comienza a ser perseguida, la primera iglesia, amenazada de matarlos, ellos sienten necesidad. Se dan cuenta del riesgo en el que están. Y sabes, ese es un buen sentimiento. ¿Cuántas veces has orado, Señor, hazme débil para que tú seas fuerte en mí? ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque sabes que eso implica aflicción. Pero cuando vino la aflicción, nota la oración de estos hombres de la iglesia primitiva, Hechos 4:29. Ahora, Señor, considera sus amenazas, los querían matar, y permite que tus siervos hablen la palabra con toda confianza. Permite, capacita con tu autoridad y poder. Permite que yo hable tu palabra con confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús, que eran las evidencias apostólicas que el Señor les dio para proclamar el evangelio a ellos. Después que oraron, sigue diciendo el texto, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Fue por ellos? ¿Fue de ellos? No. Recibieron la gracia necesaria porque la pidieron con un corazón humilde, necesitado. Hay que entender y reconocer que la única forma de permanecer firmes en esta guerra es con los recursos de Dios, no los nuestros. Por eso dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. No voy a hablar de la armadura en esta mañana. Pero de forma gráfica, Pablo pone la imagen de un creyente como un soldado, el cual es imposible que pueda luchar cuerpo a cuerpo sin colocarse la armadura adecuada. ¿Recuerdas a David cuando Saúl le da su armadura? ¿Cuál era la idea correcta de Saúl? Oye, vas a pelear con un gigante que es experimentado en guerra. Pues, ¿qué era para él la guerra, verdad? La pelea? Era cuerpo a cuerpo, era ir y chocar, y era un niño con un gigante, y dijo, aquí lo van a aplastar, por lo menos llévate mi armadura, igual aguanta 2 pisotones más, ¿no? Pero David no lo quiso, y es muy claro en la Escritura, porque ni siquiera hubo contacto. David desde lejos, ¡pum!, y ahí acabó con él. Después se sube sobre él y le corta la cabeza con su propia espada. Ahora, la idea de aquí en Pablo no es esa, la idea es que es una lucha cuerpo a cuerpo. Y que sin colocarse armadura vas a fracasar.
Son aquellos recursos, esa armadura que Dios pone a nuestra disposición, pero que yo debo usar intencionalmente. En Romanos 13 dice, vistámonos de las armas de la luz. Yo tengo que hacerlo. Solo con estos recursos, dice el texto, para que puedas estar firme. Esta palabra significa quedar en pie. Ante el ataque de Satanás, en lugar de estar cayendo y cayendo y cayendo, ante las guerras diarias que nos enfrentamos. Tenemos un enemigo poderoso. Hemos visto que es Dios quien provee todo su poder para vencer a Satanás y no es el poder nuestro. Pero hay algo más. Satanás no es uno solo, sino que en segundo lugar, no solo es un enemigo poderoso, sino que es un imperio de maldad. Ve conmigo por favor ahí al texto. Capítulo 6. Verso 12, porque nuestras luchas, o nuestra lucha, nuestra guerra, esa es la idea, hablando de todas las batallas que se llevan a cabo, nuestra guerra, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando dice no es contra carne y sangre, se refiere a que nuestra lucha no es física. Al poner el ejemplo de el término lucha, la idea física que ellos entendieron inmediatamente porque era el tiempo, era una armadura porque vamos a golpearnos uno al otro. Pero él dice entonces no es contra carne y sangre, es decir, no es algo que ves. No es contra algo físico. Es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, pero no con lo que se ve frente a nosotros, sino lo que está detrás. Esa es la guerra espiritual. Es decir, el gobierno engañoso del diablo. Pablo parece definir un imperio bien estructurado. Principados, este término se usa de Cristo. ¿Y a qué se refiere? Él es el principio de todas las cosas. Y cuando dice principados, probablemente no viene más explicación, pero se puede estar refiriendo a quienes originaron todo este movimiento contra Dios. ¿Y el primero quién es? Satanás. Pero no solo eso, sino que habla de potestades. Y esto implica, después de ellos, quienes tienen autoridad sobre otros más. Y luego dice, poderes sobrenaturales, bueno, mejor lo vamos viendo en el verso. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Y esa idea es poderes sobrenaturales en toda la esfera del mal. Y luego dice, me brinqué algo, ¿verdad? Potestades contra los poderes, ese es el que mencionaba, de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta frase, fuerzas espirituales de maldad, se refiere a seres espirituales de perversión y perversos. La idea es que hay una estructura impresionante para nosotros. Huestes espirituales lo traduce la Reina Valera, que se refiere a que no solo está un líder, sino que hay, no sé, no puedo decir números, pero infinidad, no es infinito tampoco, miles de millones de seres perversos. Y el área de su influencia es bajo todo lo creado, dicen las regiones celestes. Así como leímos en el capítulo 1 que dice toda bendición espiritual en las regiones celestes, implica que la bendición de la gracia del Señor abarca todo lo que es su creación para el creyente. Es decir, no hay un lugar donde el creyente se pueda colocar donde la gracia de Dios no esté para su bendición. ¿Por qué? Porque en la misma esfera no hay lugar donde no esté Satanás con su imperio. En las regiones celestes. No es que la lucha es en el cielo, entre las estrellas, pasando la luna y Venus. No, se refiere a la misma esfera que mencionó en la que hemos recibido toda bendición. Cristo, por cierto, capítulo 1:20, tenemos que estudiar esto y espero poder concluir, pero mira lo que dice el 1:20 de Efesios. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos
Y nota esto, y lo sentó a su diestra, nuevamente, en los lugares celestiales, el alcance máximo de todo lo creado. Y luego mira lo que dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está muy por encima de ellos. ¿Okay? No es una lucha pareja. Esto es lo que tienes que entender también para esperanza. No es que está Satanás y Dios y Cristo, por lo menos y Cristo, luchando y como que la fuerza va así y luego para acá. No hay comparación. Él es invencible, Él es el Todopoderoso. Pero esto es lo que hace ridículo nuestra actitud, hermanos. Tenemos una lucha contra un ser poderoso y tenemos los recursos ilimitados de Cristo y seguimos cayendo en las mismas cosas y seguimos pecando en los mismos pecados. Cristo está muy por encima de esto. De hecho, el testimonio de la iglesia es observada en toda esa esfera, incluidos los demonios. Capítulo 3, verso 10, ahí mismo de Efesios. De este modo, por medio de la salvación de la iglesia, de los creyentes, su testimonio, mira lo que dice, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer, publicada, ahora por medio de la iglesia, nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Está hablando de esa área donde están los demonios, donde estamos nosotros, donde Cristo gobierna. Todo eso es una guerra espiritual y debemos estar conscientes de ello. Hay que entender que Satanás no es omnipresente. Por tanto, el número de criaturas espirituales caídas se encuentra organizada para ejercer su influencia en todo lugar. Sería muy privilegiado de que Satanás sea el que me tiente a mí. ¿A quién tentó? Y ahí sí fue literalmente a Cristo. Luego decimos, es que Satanás me tentó. Y entendemos, y Pablo mismo lo dice, ¿verdad? Das lugar al diablo, pero la idea es esta, que ahora entendemos en este texto. Es todo un imperio que sirve a Satanás. Por eso cuando cualquiera de sus siervos lo lleva a cabo, es como Satanás lo está llevando a cabo. Pero decir que literalmente es el diablo el que viene conmigo a tentarme, no sería yo una ¿cómo se puede decir? Una persona superior, y creo que no es así, solo Cristo, y ahí fue donde Él fue. Y con esto vuelvo a decir, no quiero decir que no tengas problemas, son diablillos los que vienen, o demonios pequeños, no. Ahora, hermanos, esta influencia de todo su imperio, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, como dije, nuestra guerra es una guerra a favor de la verdad y contra la mentira. Las falsas doctrinas y filosofías mundiales que rigen la manera de vivir de las personas son mentirosas y provienen de este imperio gobernado por Satanás, al que Jesús llamó el padre de la mentira. Nota 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, y lo leo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos, habla de personas que estaban dentro de la iglesia. Hablaremos de la apostasía en un mes en particular, después de la mitad del año. Pero mira lo que dice, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Estas personas tienen esta singularidad, estuvieron en una iglesia. Esto es lo más peligroso. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿De quién vienen estos engaños? De Satanás y su imperio. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, y algunas de estas enseñanzas se parecen a las siguientes. Esos prohibirán casarse, mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe desecharse. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Que las doctrinas de demonios implicaban obras para que tú puedas estar bien con Dios. Hermanos, por favor, tratemos de entender este punto. Si el imperio de Satanás abarca e influye en todo lo creado,
Todo es una guerra en contra de la falsedad. Cuando Cristo vino a la tierra, dice, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato dijo, ¿qué es la verdad? La tenía enfrente. Todo lo que no se parece a Cristo es un engaño, es una mentira. Todo lo que la gente practica, todo lo que la gente piensa, las filosofías que lo siguen, son mentirosas, producto de Satanás y sus demonios. Y en muchas ocasiones asentimos ante estas filosofías erradas. No me estoy refiriendo a un predicador que enseñe diferente a mí en alguna doctrina secundaria. Nos estamos refiriendo a toda la práctica mentirosa en todas las áreas de la vida de los hombres. Estos hombres, sin saberlo, los que dice aquí que son influenciados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios, estos hombres, sin saberlo muchas veces, son en realidad ministros de Satanás. Según a los Corintios capítulo 11, si no llegas allá, pues escúchame, o quizá llegues antes que yo así como veo, pero según a los Corintios 11:13, escucha por favor, mira lo que dice. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero mira, y no es de extrañarse, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tú vas a hablar con las personas y las personas van a defender a capa y espada que tienen la verdad. Pero no hay dos verdades, solo hay una. Es una guerra contra la verdad permanentemente. Ahora, ¿qué pasa? Equivocadamente los vemos tan convencidos que decimos, bueno, pues se ve que sí. Está bien seguro de lo que está diciendo. Entiende que es un esclavo de Satanás y ni siquiera se da cuenta. Las verdades que afirma no las entiende. Más bien, son mentira y no las ve como mentiras. Ministros fraudulentos y en última instancia, quienes enseñan y defienden estos antivalores y enseñanzas erradas, debemos entender nosotros que son esclavos del diablo y debemos verlos con misericordia. Ve conmigo a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24. El siervo del Señor no debe ser rencilloso. Ok, va a venir alguien y te va a decir una mentira. Una mentira en cualquier área. Una mentira filosófica, una mentira de práctica, una mentira incluso bíblica. ¿Y cómo vas a reaccionar? Dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, cuando Dios les dé el arrepentimiento, les abra los ojos, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Ellos seguían el error y nosotros seguíamos el error. Pero si Dios quiere en su misericordia, le hable el entendimiento a la persona, pero ¿cuál es mi labor? Dice, repréndelos con mucha ternura. Porque ellos al final de cuentas, en última instancia, son esclavos y no lo saben. Entonces es ahí donde nuestra lucha no es la persona. No es, ay, este es mentiroso, este es un predicador falso. No es la persona, es quien está detrás. Y en última instancia, este es un esclavo que solo está sujeto a la voluntad del diablo. Es un imperio poderoso. Es un enemigo poderoso. Y si me dan 3 minutos, quiero terminar esto porque quiero hablar la próxima semana de esa armadura, pero hay una victoria garantizada. Nota por favor, regresa a Efesios. Por tanto, como es ese enemigo y ese imperio poderoso, dice el verso 13, tomen toda la armadura de Dios. Y creo que no intenta poner las 5 piezas de la armadura de Dios, sino habla de todas las armas de la luz que la Escritura nos hable. Y aquí dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Pero quiero que veas la promesa en esas palabras. Si la tomas, podrás
resistir. Hay una victoria garantizada. Y luego dice el mismo texto, y habiéndolo hecho todo, nuevamente, cuando logres entonces vencer en esa lucha, sigue estando firme. Estén pues firmes, y va a explicar allí algunas cosas, las cuales no voy a entrar ahora, pero mira por favor, hay una victoria garantizada, es una promesa intrínseca para que puedan resistir, quiere decir entonces que sí se puede resistir. Y después dice, habiéndolo hecho todo, seguir firmes. Pero ¿cuál es la condición? Tienes que usar estos recursos. Si no, no lo harás. ¿Cómo es que Satanás nos ataca? El verso 11 dice, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Nota el capítulo 4, verso 14, allá atrásito. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Es la misma palabra, insidias, acechanzas o artimañas engañosas. Como dijimos, Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio. No se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Qué hace? Él promueve la mentira con los hijos de Dios y contra sus hijos de Dios. Promueve la mentira. Una de las maneras de promover la mentira en nosotros es las tentaciones. Las tentaciones es un engaño. Y Satanás y sus demonios son expertos observadores. No conocen tu corazón, no pueden instaurar pensamientos en tu mente, pero te ven porque están y ven hacia dónde vas. Y ven de qué pie cojeas, como decimos. ¿Y sabes qué? Como a Eva te va a ofrecer, va a propiciar cosas para que tú simplemente las tomas. Y si caes en su tentación, ha vencido en esa batalla. Por otro lado, el mundo se convierte en nuestro adversario porque sigue en el engaño. Quiero que vayas conmigo a este último texto, 1 de Pedro 4. Cuando digo último texto, es que es en la misma carta que voy a leer dos citas distintas, pero mira lo que dice, no, esa fue una mentira, ¿verdad? Perdón, hermanos. 1 de Pedro 4, 3 al 5 es el penúltimo texto. Mira lo que dice, porque el tiempo ya pasado les fue suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Nos está hablando, ya no hagas lo que les agrada al mundo. Habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. ¿Tú no crees y no piensas que todas estas cosas las vio los demonios? Que saben perfectamente qué cosas eran las que nos complacíamos. Déjate digo algo, ellos no creen que hayamos sido regenerados. Ellos creen que somos unos mentirosos, como ellos. Entonces ellos saben lo que hacíamos y después lo van a ofrecer. Si no funciona, va a seguir observando y ver lo que ahora hacemos y nos lo van a ofrecer. Pero el punto, mira, y en todo esto se sorprenden. ¿De quién se refiere? El mundo. De que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué va a pasar? Y los insultan. Cuando comienza a haber ataques del mundo contra la fe cristiana, contra tus prácticas bíblicas, cuando comienza a haber ese ataque, no es otra cosa, sino que ellos siguen un engaño y ven que tú vas en sentido contrario y eso les va a molestar. Y de ahí se convierte no solo Satanás en nuestro enemigo, sino el mundo en nuestro enemigo. Pero no olvides que ellos están engañados. Y todo, dice el verso 5, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Al final, Dios les llamará a cuentas. Pero el texto decía también que vamos a resistir en el día malo. Y como dije, se refiere a los momentos en que el diablo intentará tentarnos y atacarnos con sus engaños y con sus engañados también, ya sea un ataque del mundo, ya sea nuestras tentaciones y luchas.
Porque Satanás busca destruir a los creyentes por medio de su imperio. El último texto que les dije, capítulo 5, ahí mismo en Pedro, versículo 8. Escucha esto. Dice que lo conoces. Pero ahora con este contexto espero que les sea más aún entendible. Sean de espíritu sobrio. Estén alerta. Diligentes. Ahora entiendes por qué. Mira lo que dice. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistan los firmes en la fe. ¿Con qué recursos? Con la armadura que el Señor dice. Resístelo firme en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Al final, esa labor de Satanás va a ser para beneficio del creyente. Pero requerimos y tenemos una orden. Tienes que resistir. Concluyo. Estamos en una verdadera guerra en favor de la verdad de nuestro Señor. Esa verdad se ve en mi vida, mi hablar, en todo lo que hacemos. Es un enemigo poderoso, con un imperio poderoso, pero es un enemigo que el Señor ya ha derrotado en la cruz del Calvario. Cuidado con esta frase. Es una verdad. Cristo lo venció en la cruz, ya está derrotado. Pero no digas amén si no estás dispuesto a luchar con las armas, porque no está muerto. Hay un error en esto, de afirmar, Cristo ya lo venció, muy bien, ya no hay problema. No, tenemos que cuidar. El Señor lo derrotó y nos ha otorgado los recursos en su poder para luchar y mantenernos firmes sin caer en estas estrategias engañosas que Él utiliza. No debemos confiar en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. Y necesitamos cada día con diligencia prepararnos para la lucha. ¿No crees que es muy necio la manera en que vivimos cada día? Sin pensar en esto, yendo, hablando, haciendo, en mis capacidades y fracaso tras fracaso. Es una guerra espiritual. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, gracias por la sabiduría de tu palabra, mi Dios. Por ayudarnos a darnos cuenta de cosas que luego estamos ciegos. Señor, dice en Santiago que bienaventurado el hombre que persevera en medio de la prueba. Pero no podemos perseverar, no podemos quedar firmes sin caer solamente por buenas intenciones o por un esfuerzo personal, individual. Necesitamos tu gracia, tus recursos, tu capacitación en nuestras vidas. Pero Señor, sigue habiendo en nosotros ese pecado que hace que nos veamos como suficientes. Haznos ver nuestra necesidad de ti, Señor. Haznos entender nuestra profunda debilidad para que tú brilles con tu poder glorioso. Señor, que estemos listos para la lucha diariamente. Gracias por estar en nosotros y con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.